Bienvenidos a la mesa redonda global de la Global Foundation for Democracy and Development, GFDD, y su institución hermana en la República Dominicana, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE. Nos encontramos en la ciudad de Washington, desde donde conversaremos con su excelencia Luis Alfonso de Alba Góngora, quien es el embajador, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, OEA. Bienvenido, embajador. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta su casa. Muchas gracias a ustedes, a la Fundación, por haberme invitado y tener la oportunidad de conversar contigo. Embajador, desde siempre la humanidad ha estado preocupada por alcanzar el desarrollo de sus pueblos. De hecho, nos propusimos en el marco de las Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que luego dieron lugar a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles post-2015. Precisamente en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que tuvo lugar en mi país, en la ciudad de Santo Domingo, en junio del año pasado, pues el tema fue el fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible. ¿En qué medida piensa usted, embajador, que la OEA ha apoyado iniciativas que promuevan la colaboración entre sus países para promover la Agenda 2030? Sí. Bueno, mira, yo creo que lo primero, lo más importante justamente que alcanzamos en Santo Domingo fue el hacer nuestra esa filosofía, esa ambición de Naciones Unidas de construir una agenda de desarrollo sustentable. Ya no es solo la agenda de desarrollo del milenio, que tenía un número limitado de objetivos y sobre todo tenía un énfasis en atender las necesidades de los países más pobres, menos desarrollados, sino que es una agenda universal. Y la OEA, al hacer suya esa agenda de Naciones Unidas, yo creo que da un paso muy importante. Primero porque se van a ver en conjunto los temas que tienen implicaciones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y también ambiental. Se integra la agenda de desarrollo y se toma en cuenta que la organización tiene una capacidad para hacer un aporte. No es una agenda paralela, es una contribución la que la organización tiene que hacer para ese objetivo global. Partiendo del conocimiento mucho más directo que tiene de la realidad en el hemisferio. Bueno, hablemos de cambio climático. De alguna manera los países, embajadores, habían fracasado, por decirlo de alguna manera, en Copenhague. Y bueno, México se le reconoce como el país que relanzó. Y es un mérito no solamente de México, sino un mérito de nosotros como región, el tema del cambio climático. Y usted tuvo un papel importante de liderazgo en esta reunión de COP16. ¿De qué manera piensa usted que la OEA y los países miembros de la OEA pues apoyarán esta transición hacia una economía más ecológica y garantizarán que sus países miembros pues cumplan con sus compromisos de detener los efectos del cambio climático? Bueno, ese es un tema fundamental a nivel mundial y desde luego la OEA tiene, como tú misma lo señalas, un espacio, una responsabilidad. En primer lugar, porque desde esta reunión de Cancún que permitió destrabar las negociaciones que se habían complicado en Copenhague y sentar las bases para los acuerdos de París, se aceptó que hay una responsabilidad común y diferenciada con un enfoque, con una concepción nueva. Antes de eso se entendía que los países desarrollados tenían las responsabilidades y los países en desarrollo éramos víctimas. Y a partir de Cancún empezamos a reconocer que hay distintos niveles de responsabilidad, incluyendo países en desarrollo. Es decir, que hay países en desarrollo, y uno de los ejemplos es el mío, el de mi país mismo, claro, donde hay una responsabilidad por las emisiones. Y en la OEA estamos algunos de los grandes emisores de gases de efecto invernadero, empezando por los Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, por supuesto. ¿no? Pero también están algunos de los países más vulnerables al cambio climático.
como son los países, sobre todo del Caribe, por la posibilidad de la elevación del nivel del mar, etc. Entonces, entender que hay distintos niveles de responsabilidad y que son tanto para reducir los gases de efecto invernadero como para compensar los efectos del cambio climático que ya se están dando, es decir, los esfuerzos en materia de adaptación. Así es. Y la OEA tiene, yo creo que una condición, una capacidad limitada para desarrollar proyectos, pero un espacio muy amplio para articular cooperación, porque la OEA puede ayudar a los países a identificar Como foro, claro. Recursos financieros, recursos humanos, que faciliten el desarrollo de proyectos, tanto en reducción de emisiones, en lo que se conoce como la mitigación de los efectos, como para enfrentar los desafíos que ya son inevitables. Creo que si lo vinculas con el tema anterior de la Agenda 2030, claro, nuevamente encuentras en la OEA un espacio de auxilio, de aporte de una agenda hemisférica a una agenda global. Y eso me parece fundamental, porque tener dos agendas separadas, la global y la regional, implicaría mucho desperdicio de recursos. Así es, así es. Bueno, esperamos que usted siga teniendo un papel activo en este tema del cambio climático, como lo tuvo en su país con el COP16 y ahora aquí como miembro de la OEA y como en calidad de embajador, representante de su país. Bueno, embajador, es usted un experto en diplomacia multilateral. Hemos seguido su carrera. Usted comenzó como tercer secretario y luego ha tenido la oportunidad de ocupar el papel de titular o de jefe de misión en los más importantes foros políticos internacionales, comenzando por Naciones Unidas en Ginebra, luego en Viena estuvo también, y 3 veces aquí en Naciones Unidas Nueva York, y repite por segunda vez aquí en el marco de la Organización de los Estados Americanos, ¿no es así? Así es. Bueno, y además ha tenido un papel activo en todos ellos y siempre está de alguna manera respondiendo a los temas pendientes del multilateralismo. Recordamos su papel activo y protagónico en el tema de la reforma del sistema de Naciones Unidas, sobre todo en lo que tiene que ver con la Comisión de Derechos Humanos, que de alguna manera había perdido legitimidad por la selectividad de los casos y la excesiva politización. Y bueno, ahí usted jugó un gran papel en la transición, Comisión de Derechos Humanos al actual Consejo de Derechos Humanos. ¿Puede contarnos un poquito de su experiencia? Con todo gusto. Mira, efectivamente mi carrera ha sido fundamentalmente en el área multilateral y eso te da, es un poco extraño porque casi siempre en la diplomacia hay más variedad, pero yo lo veo como una gran ventaja precisamente por haber podido participar en distintos procesos, entender la mecánica y ser capaz de construir consensos, que es el objetivo final, pero consensos a la alta, no de mínimos comunes denominadores, porque eso no valdría la pena, no tendría sentido. Y el tema que mencionas de derechos humanos es uno que yo creo que vale la pena destacarlo entre esos esfuerzos que llegaron a un consenso a la alta. Efectivamente se trataba de pasar de la Comisión al Consejo dándole mucho mayor autoridad, legitimidad al trabajo en materia de derechos humanos de Naciones Unidas y contrarrestar lo que tú misma señalabas, que eran las críticas y las deficiencias por selectividad, por politización. Yo creo que eso se logró en gran medida, y se logró en gran medida porque en primer lugar pudimos crear un mecanismo de evaluación nuevo en el cual participan todos los Estados miembros de Naciones Unidas. Los 193 países en igualdad de circunstancias pasan periódicamente a un ejercicio de revisión sobre su actuación en materia de derechos humanos. Y eso le dio mucha legitimidad al sistema. Yo tuve el privilegio de ser el presidente en ese periodo de creación, el primer presidente, y como tal entregué un paquete de acuerdos al final de mi mandato. Se llamaba el paquete institucional del Consejo, ¿no? Exactamente, que con todas las deficiencias que pudieran tenerse, logra entendimientos en la comunidad internacional muy por encima de lo que se esperaba en ese momento y que le han permitido al Consejo de Derechos Humanos trabajar los últimos 10 años. Esa experiencia, de alguna manera, guardando también las diferencias entre los dos casos, me ha servido en este último año
para revisar la situación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son dos órganos muy distintos, el Sistema de Naciones Unidas y el... ¿Pero encuentra usted alguna similitud? Hay alguna similitud. Claro. Más allá de que la Comisión Interamericana está mucho más enfocada en casos individuales, sí hay problemas de selectividad y de... Incluso usted ha hablado de la necesidad, aquí en el ámbito de la OEA, ha hablado de la necesidad de la reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos también y de su financiación. El sistema tiene que ser un sistema despolitizado, un sistema mucho más equilibrado en el tratamiento de los temas, temas de violaciones de derechos civiles y políticos son indudablemente fundamentales, pero también tiene que poner atención la Comisión a violaciones de derechos económicos, sociales o culturales. La revisión, el trabajo que haga tiene que ser equilibrado en todos y cada uno de los países de la región. No hay un país en todo el mundo y menos en nuestra región que pueda considerar que no tiene todavía retos importantes en materia de derechos humanos. Entonces eso había que corregirlo. Había también que darle un sentido de mayor legitimidad y cercanía con los estados. La comisión es un ente que se ubica entre los estados y las víctimas, y con las víctimas incluyendo la sociedad civil que frecuentemente los representa o apoya. Pero no es una ONG la comisión. La comisión tiene que hacer esta función intermedia, tiene que poner atención a los requerimientos de todas las partes, y en el caso de los estados era muy importante un ejercicio mayor de transparencia, de rendición de cuentas, sobre todo de certidumbre, porque se manejaban con una falta de rigor y había incluso dudas sobre cuestiones propiamente administrativas o de manejo de recursos. Y cuando se anuncia una crisis financiera por parte del sistema, yo creo que es a mediados del año pasado, se nos presenta una oportunidad idónea a los miembros de la comisión y a los estados, yo diría incluso a los actores de la sociedad civil, para hacer una buena evaluación. Y llegamos a la conclusión de que había que hacer muchos cambios. La mayoría de esos cambios ya están reflejados en el propio plan estratégico que la comisión de motu propio presenta, y nosotros los estados a cambio respondemos con una propuesta para duplicar el presupuesto y que esos cambios se puedan hacer realidad, porque muchos de esos cambios eran producto de la falta de dinero, no se habían hecho porque faltaban recursos. Y antes de dejarlo ir, por supuesto yo quiero hablar de la próxima Asamblea General que va a tener lugar en su país, en México. Ya me encantaría a mí ir con ustedes para allá a esta asamblea. A Cancún. A Cancún, wow, Dios mío. Sí. Pero antes de que hablemos de eso, no quisiera dejar de preguntarle de la próxima reunión ministerial que va a tener lugar ahora, el 31 de mayo, miércoles 31 de mayo. Así es. ¿Correcto? Dígame cuáles son sus expectativas, porque se va a abordar el tema de Venezuela, de la situación de Venezuela. Se trata de un tema sin duda muy, muy complejo, donde particularmente yo diría el último año, el Consejo Permanente ha hecho esfuerzos para tratar de coadyuvar, para apoyar primero los esfuerzos de mediación, donde el presidente Leonel Fernández tiene todavía, pero tuvo sobre todo un papel muy destacado, y en últimas fechas con algunos pronunciamientos un poco más fuertes, precisamente porque los acuerdos alcanzados en ese proceso de mediación no los vimos que se materializaran. Hay una agenda que se discutió de puntos muy importantes, entre otros los temas de calendario electoral, de respeto a la separación de poderes, de liberación de presos políticos, por mencionar algunos que están sin cumplirse, y entonces el Consejo ha venido haciendo una serie de esfuerzos por mandar el mensaje, en primer lugar, en el sentido que la solución es de los venezolanos, no la puede pretender alcanzar ningún actor externo, ni una organización internacional, ni un grupo de países. Pero lo que sí podemos hacer desde la OEA, este grupo de países, es acompañar ese proceso, dar el apoyo político y de alguna manera ofrecer las garantías para que se reconstituya la confianza entre las partes y se sienten a negociar, se evite la violencia en primer lugar.
Y para eso está diseñada la reunión ministerial, pero con un nivel de participación más alto. Hasta ahora habían sido reuniones del Consejo Permanente, ahora será una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, la que tendrá oportunidad de mandar estos mensajes y ofrecer nuevamente una alternativa de solución para que la crisis que cada día se agrava más pueda detenerse. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la próxima Asamblea General de la OEA que va a tener lugar en Cancún. Bueno, es la primera vez en la historia que México tiene la alta responsabilidad de organizar esta reunión ministerial. Y no me preguntes por qué la primera, porque no te voy a poder contestar, no lo sé. Bueno, y México es un país fundador de la OEA que ha hecho importantes aportes a la organización, pero bueno, es la primera vez en la historia que México organiza la asamblea y va a ser ahora el próximo a finales del mes de junio y coincide con la primera asamblea de la OEA de la era Trump. Así que hay muchas expectativas por ahí. Se presenta, digamos, como una ocasión perfecta para que el secretario de los Estados Unidos, el secretario de Estado, Rex Tillerson, pues aproveche la oportunidad para dialogar con sus homólogos, con sus pares cancilleres en esta reunión y también es una oportunidad histórica para hablar sobre los retos del hemisferio, sobre los retos de la organización. Sin duda. ¿Cuáles cree usted que son los principales retos de la asamblea que tendrá lugar en México? Bueno, mira, yo quisiera primero referirme al contexto, como tú lo hacías notar. Efectivamente es la primera asamblea en la que la nueva administración de los Estados Unidos participará y eso en sí mismo creo que es muy importante porque tiene que ver con la definición de los términos de la relación de Estados Unidos con todos los países en el hemisferio y es una relación que yo considero debe seguir siendo muy estrecha, de mucha colaboración y es importante que se confirme esa voluntad de trabajar en temas que tienen que ver con el combate a las drogas, que tienen que ver con proyectos de desarrollo sustentable, que tienen que ver con esta visión compartida en materia de derechos humanos, Estado de Derecho, promoción, defensa de la democracia. Entonces, ese elemento es muy importante. Segundo elemento es que la OEA, la Asamblea en particular, necesitaba, en opinión nuestra, ya desde hace tiempo, mayor frescura, mayor, te diría yo, mayor capacidad para articular un diálogo directo y mucho más creativo para encontrar soluciones. Estas reuniones donde se repiten un discurso tras otro y se escuchan las posiciones de cada uno de los países, cada vez han perdido vigencia. Y por eso diseñamos la asamblea de tal manera que vía una discusión temática a través de mesas, mesas redondas o un formato parecido al de las mesas redondas, los cancilleres puedan interactuar de manera más directa y por grupos temáticos, como te decía. Esa innovación, yo creo que si la vinculas con el tema central de la Asamblea, que es el de diálogo y concertación para la prosperidad, te da el mensaje fundamental que queremos nosotros en México. Hay un sinnúmero de retos, pero no vamos a resolver ninguno de ellos si no hay mucho mayor diálogo, si no hay voluntad de concertación y si no estamos pensando en un progreso, una situación de beneficio para todos nosotros, sin excluir a nadie. Y el tercer elemento tendría que ver ya con temas específicos de la Asamblea que se van a abordar, más allá de que habrá seguramente un seguimiento a los temas delicados como el de Venezuela que mencionábamos hace un momento. Hay otra agenda que trae una serie de temas, sería muy largo enumerarlos, pero yo te destacaría desde el punto de vista mexicano 2 o 3 de esos temas. El primero, el de migración. Para nosotros el tema migración es fundamental. La organización tiene que hacer un aporte a una discusión que es global, que se está llevando a cabo en el marco de Naciones Unidas. Como tú sabes, se busca tener un pacto global de migración el año entrante y la región tiene muchas experiencias, porque tenemos experiencias no solo en la relación con Estados Unidos y el enorme flujo de migrantes el Caribe, de Sudamérica, de México a Estados Unidos, sino ya muchos otros flujos intrarregionales, incluso flujos
gentes fuera del continente que están viniendo. Entonces esa experiencia hay que compartirla. Tenemos el tema de drogas y un nuevo enfoque para el tratamiento de las drogas que justamente la región es la que promovió y se pudo consolidar en una asamblea extraordinaria de Naciones Unidas el año pasado y tenemos que fortalecer ese espacio de discusión. Tenemos toda esta reconstrucción del andamiaje del área económica y social para atender temas como el de cambio climático que también ya mencionamos, pero sobre todo para darle un giro a la organización y que la organización, dado que tiene muy escasos recursos humanos y financieros, concentre su capacidad en articular la cooperación más que en tratar de ejecutar proyectos, que sume esfuerzos de otros organismos especializados, de otros organismos subregionales, y que sea el espacio en donde podamos ver de alguna manera el bosque y no cada uno de los árboles, para que evitemos duplicaciones, optimicemos recursos. Entonces son tres de las áreas muy generales que te mencionaría. Hay temas más específicos como un programa de acción que vamos a promover sobre pueblos indígenas o una definición, un impulso a la Convención sobre Tráfico de Armas, desde luego reiteración de principios y valores en lo que tiene que ver con los propósitos fundamentales. Simplemente para cerrar, te recordaría que la OEA organiza sus trabajos en torno a 4 grandes ejes temáticos. Democracia el primero, derechos humanos, seguridad y desarrollo sustentable. En los 4 capítulos esperamos que la OEA identifique sus capacidades, sus ventajas comparativas y haga una contribución mucho más real, mucho más pragmática a la agenda global. Que así sea. Son muchos temas importantes que se van a tocar definitivamente en la asamblea que se va a desarrollar allí en México. Embajador, ha sido un verdadero honor tenerlo con nosotros. Gracias por acompañarnos aquí desde la ciudad de Washington a esta mesa redonda global. Le deseamos muchos éxitos en esta próxima asamblea y le auguramos una discusión pues abierta y sincera que permita avanzar a todos en los temas más urgentes del hemisferio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, nosotros hemos estado hoy en esta oportunidad conversando con su excelencia Luis Alfonso de Alba Góngora, quien es embajador, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos. A ustedes los esperamos en una próxima mesa redonda global desde Washington.